A ver, escríbelo. Bien, disculpen, ¿no? Ha habido un corte de luz en mi zona y obviamente ha caído el internet, más bien se ha restablecido. No me he fijado, la verdad, ¿no? No sé si era corte programado o estarán haciendo algún trabajo por las cercanías, entonces ha habido ese corte, ¿no? Yo también me he sorprendido porque estaba hablando y de repente me he dado cuenta que nadie me estaba escuchando. Sí, no sé si alguien ha tenido tal vez el mismo corte, tal vez vivimos por la misma zona. Sí, cayó la señal. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Son unos 5 minutitos hemos estado ahí viendo qué había pasado. Ya, bueno, entonces vamos a hacer esos pequeños, decíamos, ¿no? Ejercicios, sobre todo para clarificar a las personas que recién están incorporándose al curso lo que va a consistir, ¿sí? Nuestra actividad evaluativa, los casos de estudio con los cuales puedes participar y vamos a iniciar ya nuestro siguiente tema, ¿no? Ya dentro de una nueva unidad como es pues la estadística descriptiva propiamente dicha, ¿no? También vamos a tocar algunos aspectos ligados a lo que es esta pequeña aplicación que les había pedido, pues, ¿no? Que ustedes instalen. Me imagino que ya lo han hecho, ¿no? Les he dado concretamente cuál es la que quiero que instalen, ¿no? Me imagino que lo han hecho así. Bueno. Bien, entonces de una forma concreta, sí, y habiendo finalizado el tema, vamos a un poquito redondear las actividades que nos faltan, ¿no? De este tema. Sobre todo esto, ¿no? Hemos dicho que en los datos estadísticos, sí, lo importante es esto, ¿no? Siempre distinguir cuál es el elemento, cuál es la variable, cuál es la observación. Asimismo, establecer las escalas de medición en las cuales están expresados los datos. Tenemos, ya saben, 4 escalas. Las dos primeras nominales y ordinales propias de las cualitativas, de variables cualitativas. Intervalo de razón propio de las cuantitativas. Un establecimiento, entonces, en ese sentido, de tipos de datos categóricos o cuantitativos. Y sobre todo, si la recolección establece si son datos de corte transversal o de series de tiempo, ¿no? Entonces habíamos hecho algunos ejercicios, sí, bastante claros, concretos. Que aquí un poquito vamos a repasar, ¿ya? Entonces, al observar ya sea una tabla, un cuadro, una figura, una infografía, debemos siempre reconocer que dentro de la misma está obviamente expresada la información estadística, un conjunto de datos, una base de datos, los cuales han seguido pues obviamente un proceso de recolección, un proceso de análisis, de procesamiento y de interpretación de resultados, ¿no? Entonces, en base a la información que nosotros veamos, pues, ¿no? En estas figuras, cuadros, tablas, etcétera,
nosotros debemos distinguir todos aquellos elementos que hemos visto, ¿ya? Algo que está pues muy cotidianamente en nuestra actualidad es esto, pues, ¿no? Datos del avance, pues, ¿no? Del coronavirus en Bolivia, ¿no? Ahí hay un ligero mapita donde concretamente en el lado izquierdo, ¿sí? Algo así como una tablita, si tú lo quieres ver así, se nos muestra el total de nuevos casos al 16 de agosto, ¿sí? Domingo, ayer, del 2020, ¿no? Fíjense, dice 1198 nuevos casos, lamentablemente 55 decesos el día de ayer, solo el día de ayer 55 decesos. Fíjense qué macana. Han visto el Zoom no considera el corte como si hubiésemos salido, ¿no? Ya está diciendo que está acabando. 55 decesos en todo el país, 1198 casos en todo el país nuevos, y con obviamente el detalle de los casos nuevos el día de ayer, ¿sí? Llama bastante la atención, ¿no? Por ser domingo, ¿no? Muy poquitos casos. Se nota, ¿no? Que en nuestro país, fin de semana, no hay trabajo, ¿no? Ni siquiera en términos de coronavirus. ¿Ustedes creen que solo hay 10 nuevos casos ayer? No, no sé. Y en fin, en el mapa nos dan, pues, ¿no? Como ven, incluso la información no coincide, ¿no? Aquí dice 10 y aquí dice 13 en hoy. Entonces, de una forma diferenciada, tenemos por departamento los casos confirmados totales y los casos nuevos para el domingo, ¿no? Con el total aquí a la derecha de los casos confirmados, Bolivia ya superó los 100.000 casos, ¿sí? Fíjense, para una población de 11 millones es una incidencia bastante alta, ¿no? Estamos a la altura, creo, del Ecuador, según he visto las estadísticas. Los decesos, ¿no? Ya sobrepasan los 4.000, ¿sí? 4.000. Bien, entonces, a ver, vamos a consultar a algunos de ustedes. Se supone que este es el mismo ejercicio que ustedes tienen en su evaluación diagnóstica. Yo les voy a dar un enlace a un video o les voy a presentar cuadros sobre los cuales tú me tienes que extraer la información que en este momento vamos a solicitar. ¿Ya? A ver. Mm, A ver, Marcela Velázquez, observa tú el cuadro. Sí, habilítame tu micrófono. Y dime, ¿cuál es el elemento, la variable y las observaciones? El elemento o los elementos, ¿no? Por el cual se están presentando los datos. ¿Cuál es la variable de interés? ¿Y cuáles son las observaciones? Marcela Velázquez, ¿estás ahí? Marcela Velázquez, por favor, ¿estás ahí? No es solo poner que o habilitar la sesión y no participar o nada. ¿Se me escucha, no? Claramente, por favor, alguien me puede confirmar. Sí, Lice. Sí, Lice, se la Ya, escucha. simplemente no está, ¿no? Se fue. Eso es lo malo, ¿no? De la educación virtual. Fíjense que no ha salido el reglamento, pero en otras universidades se obliga a los estudiantes a que habiliten su cámara más. ¿Ustedes tienen algún problema en que les pida habilitar su cámara para la pregunta? ¿Qué puede hacerles? Algunos tienen, no tienen, no sé. Pues la mayoría tenemos la cámara, pero hay algunos que sus celulares tienen la cámara dañada, entonces no la Dañada, pueden. ¿no? Sí, ese es el problema. El problema, como verán, es este también, pues, ¿no? Su compañera ha estado, pues, en la lista, pero lamentablemente eso es ausente, pues, ¿no?
Ya estoy tomando nota para rectificar por si acaso eso. Ya, y creo que voy a animar a llamar lista al final, al medio, no sé, porque esa es la macana, pues, ¿no? Sobre todo cuando hay bastantes estudiantes como nuestro grupo, te ves tentado a eso. A ver, Saraí, Nina, ¿estás por ahí? Ahí está, Sí, muy listo. bien. Ya, a ver, Saraí, vemos el cuadrito rápidamente. ¿Cuál es el elemento o los elementos a partir de los cuales se está presentando la información o se ha extraído la información? Hay datos numéricos. Ya, pero te estoy preguntando primero, ¿cuál es el elemento o los elementos a partir de los cuales se están extrayendo y presentando los datos? Recuerda, elemento o elementos son aquellas entidades a partir de los cuales se están extrayendo la información. Ves el cuadro y te dice cuál es el elemento o los elementos. Podrías decirlo de ambas formas. Generalmente el título te dice, Los casos. no son los casos. A ver, el elemento o los elementos son las entidades a partir de los cuales se extraen los datos. ¿Lo ve? Por ejemplo, decíamos a las personas, a las chicas que están preguntando qué alimentos evitas para no engordar. Se supone, ¿cuál es el elemento? Pues las chicas de 18 a, no sé, 30 años de edad. ¿Me entiendes? Entonces, si te muestro este cuadro y dice coronavirus en Bolivia, ¿cuál es el elemento o los elementos, no? Ahí ves un mapita, ¿sí? Y está dividido por departamentos. Entonces, ¿cuál es el elemento o los elementos? Los departamentos. Sí, perfecto, sí, bingo, bingo. Entonces, el elemento podría decir tu Bolivia, ¿ya? Pero como ves desglosado por departamentos en el mapita, sí, son los departamentos de Bolivia. ¿Cuál es la variable de interés? Obviamente, de los departamentos en los cuales tengamos registrados casos de coronavirus, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son las observaciones? ¿Qué observaciones tú ves que se han recogido? ¿Qué observaciones tú ves que te están presentando? Principalmente, Los ¿qué? casos confirmados, Ya, los nuevos casos, el exacto. día, Ya, también, ¿qué? los decesos. Exacto, los decesos. Entonces, hay, fíjense, casos confirmados, ya, esa es una observación. Y obviamente decesos, ¿sí? Esa es otra observación, ¿no? Y también los casos, como tú dices, del día presente, ¿no? Del 16 de agosto. Muy bien, perfecto, Saraí. Entonces, vayamos avanzando. Me estabas hablando, ¿qué tipo de dato es esto? ¿Categórico o cuantitativo, según lo que ves tú? Pensalo bien. ¿Qué información te están mostrando? Nuevos casos hoy, decesos hoy. Y también te están dando, como ves en el mapita, de alguna forma complementaria, por cada departamento te están dando los casos totales. ¿Sí? Los casos totales. Entonces, ¿qué es esto? ¿Son datos categóricos o cuantitativos? Cuantitativos. ¿Por qué? Por el número de Los que están personas. expresados en números. Ah, no, están expresados por departamentos. Exacto, por departamentos. Y bueno, si tú dices también, aquí en la derecha tengo un cuadro de total, ¿no ves? De Bolivia. Bolivia viene a ser igual el nombre del país, es como una categoría, una etiqueta, ¿no? Y si aquí tú ves, se los ha desglosado por departamento. Entonces, cada departamento es un nombre, es una etiqueta, ¿no ve? Entonces, Ya. estaríamos hablando de qué tipo de datos Categóricos. categóricos, ¿no? O cualitativos, porque son Sí. etiquetas, categorías, no. Ahora, generalmente, los datos categóricos o cualitativos se expresan en escalas de medición de dos tipos, nominal u ordinal. Te tienes que fijar cuando es cualitativo o categórico solo en esas dos escalas. ¿Sí? Los numéricos te vas a fijar intervalo de razón. En este caso, como son cualitativos o categóricos, te vas a fijar simplemente nominal u ordinal. ¿Qué escala dirías tú que tiene esto? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal, ¿no ve? Porque son simples etiquetas. El ordinal, donde aparte de la etiqueta interesa el orden o la clasificación,
En este caso no tenemos, así que lo pongan al departamento con mayor casos hoy o con mayor casos en el primer lugar y demás, ¿no? La información como ves está ahí para que tú la analices. Está claro que si lees los numeritos te das cuenta que Santa Cruz tiene el primer lugar, La Paz tiene el segundo, lamentablemente Cochabamba tiene el tercero, ¿sí? Oruro el cuarto, perdón, Tarija el cuarto, ¿no? Fíjense, o perdón, Tarija el quinto, Beni el cuarto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces sí, escala nominal tan solo. Ahora te pregunto, esta información nos habla que los datos provienen del corte transversal o de una serie de tiempo. Serie de tiempo.